Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué gusto verlos otra vez aquí en Diametral, Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y estoy muy contento porque con nosotros está uno de los maestros de mi generación, un súper periodista de inmensa trayectoria, Jorge Meléndez. Es un gustazo tenerte aquí. Gracias, pero no soy tu maestro, soy tu igual, pero y tú me has dado muchas lecciones en otros terrenos, pero me da mucho gusto estar en tu programa, que te decía antes de iniciar que lo he seguido. Algunos no los he visto, pero ya me indicaste que está en YouTube y esta tarde empezaré a ver algunos que me faltaron y me parecen muy interesantes, y sobre todo en esta casa que es la Casa de la Libertad de la UNAM. Así es. Jorge, bueno, pues vamos a hablar de los antecedentes. Bueno, Jorge, entre muchas otras cosas, él fue fundador, junto con Miguel Ángel Granados Chapa y otros periodistas, de una organización que antecede a los esfuerzos que hemos estado haciendo en los últimos años para organizar al gremio, la Unión de Periodistas Democráticos, la UPD, en los años 70 y a principios de los 80. Y esa organización, bueno, y gente como tú, nos recuerda que la situación que vivimos ahora de violencia contra los periodistas, de persecución contra la libertad de expresión, de intentos de entidades desde el poder político, el poder económico y el poder criminal, que a veces son lo mismo, con frecuencia son lo mismo. Con frecuencia. De someter al periodismo. Esto no es nuevo, ¿no? Es parte de la historia de México. Y lo que pasa es que de pronto parece como si nos hubiéramos olvidado de los antecedentes, ¿no? Las estadísticas que manejan las organizaciones de defensa de la libertad de expresión sobre violencia contra periodistas, las que son más precisas vienen del año 2000 para acá. Parece que antes no hubiera existido, y sin embargo esto de andarse despachando periodistas, pues es una práctica antigua, ¿no? Sí, como tú dices bien, nosotros, un grupo de periodistas, básicamente los que estábamos en una célula del Partido Comunista que se llamó Froilán C. Manjarrés. Froilán C. Manjarrés fue un periodista de hace muchos años que colaboraba incluso con Carlos Monsiváis y hacía los primeros ensayos sobre los cómics y los cuentos y todo eso, que era del Partido Comunista. Por eso le pusimos el nombre a esa célula, en donde estábamos ahí Antonio Caram, Humberto Musacchio, Eduardo Ibarra, Hugo Tulio Meléndez, mi hermano, y hasta un húngaro, Pedro Reiner Vamos, que estaba exiliado aquí. Nos dimos a la tarea de hacer esta organización, tomando como ejemplo otra que habían hecho otros comunistas como Juan Duch, como Mario Gil, etc. La anterior se llamó Asociación Mexicana de Periodistas, la AMP. ¿Y de cuándo funcionó esta asociación? Esa organización fue de los años 60. Y fíjate que fue muy importante por varias cuestiones, pero por un hecho. Cuando una de las manifestaciones de 68 cruzó por la calle de Filomeno Mata, el presidente de esa agrupación era Renato Leduc, y junto con varios puso una manta que decía: los periodistas estamos con ustedes, estudiantes no están solos. ¿No? Fue una manta significativa, lo relata Humberto Musacchio en su Historia del Periodismo en México, y fue una organización que defendía a los periodistas, porque sabemos, como ahora, los periodistas tenemos problemas con el salario, somos outsourcing, ahora se llama, pero antes se llamaba periodistas libres, no tienen jubilación ni nada, y también atendían algunos casos de periodistas asesinados, que no eran tantos, pero a partir de que hicimos esa Unión de Periodistas Democráticos, cuyo primer presidente también fue Renato Leduc, luego Antonio Caram, luego Miguel Ángel Granados Chapa, yo, etcétera, nos dimos a la tarea de ver qué pasaba con los periodistas, porque nos llamaban, y tratamos de hacer una organización. Cuando yo fui presidente lo logré a nivel nacional. Entonces, la organización era muy deficiente económicamente, pero a nivel nacional, y entonces nos reportaban en Tamaulipas, como ahora, pues ya mataron a un periodista. Y entonces nosotros hacíamos nuestras listas,
íbamos a tal, y a mí me tocó en la época del señor Miguel de la Madrid. Entonces, yo iba a la Secretaría de Gobernación a hablar con un señor que después fue mi director en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, y ahí un poco hicimos las paces, Fernando Pérez Correa, que era el subsecretario de Gobernación. Entonces yo iba con Fernando Pérez Correa y le decía, ya van 15, 18, 20 periodistas asesinados en este sexenio. Y un día de tanta ¿Ya este era insistencia... el de López Portillo Miguel de la Madrid. El de la Madrid ya. Ajá. Miguel de la Madrid. Y entonces, o sea, muy pronto empezaron con unos números de... Sí, con números muy grandes, ¿no? Llegaron a ser hasta 30 y tantos por un sexenio. Ya se excedió en el caso de Felipe Calderón, que son 52, y ahora ya llevamos como 48 con Peña Nieto. Entonces yo iba a ver a este señor Pérez Correa y le decía, oiga, pues... Y un día me dijo, mire, mejor no investiguen, porque a los periodistas los matan en cantinas, en casas de amantes, en antros. Le dije, lo importante no es solamente saber dónde los mataron, sino quién los mató. Si usted nos dice quién lo mató y lo mandan a juicio, nos hace un favor. Y si usted dice que el periodista Jorge Meléndez se emborracha, fuma marihuana, se mete droga, nos hace otro favor, porque nosotros tampoco vamos a solapar esas cosas. Total, fuimos muy insistentes con Pérez Correa, en mi caso, porque yo era el presidente de la UPD, y pues no nos hacía caso Pérez Correa. Entonces lo que hicimos en el último año del gobierno de Miguel de la Madrid, hacíamos ya un acto de homenaje, como lo seguimos haciendo el 30 de mayo por Manuel Buendía, al que ya habían asesinado, y entonces hicimos una marcha del Monumento a Zarco a la Secretaría de Gobernación. Y pues, estaba cerrada la Secretaría de Gobernación, afortunadamente mis compañeros me subieron, yo hablé 5 palabras y de repente abrieron las puertas, pues, que los va a recibir el señor secretario Manuel Bartlett Díaz. Nunca nos había recibido, jamás se dignó recibirnos ni resolver el problema, mucho menos Pérez Correa, que era su subordinado. Y entonces entramos con Manuel Bartlett y le dijimos, oiga, señor secretario, tenemos mucho tiempo pidiendo esto y aquello y lo demás, ya van como 30 periodistas asesinados y bla, bla, bla. Tomo nota, muchas gracias, hasta luego. Y se fue. Esa fue la respuesta del secretario de Gobernación. Después subimos por indagaciones, yo indagué con Rogelio Hernández, hicimos un libro sobre el imperio del crimen, que Manuel Buendía pues había sido asesinado por José Antonio Zorrilla Pérez y que pues estaban metidos toda una serie de personajes ahí, el propio Manuel Bartlett, al cual denunció en su momento Miguel Ángel Granados Chapa, y luego ya se reunieron y hubo ahí un acuerdo. Pero el hecho es que Manuel Bartlett ha sido totalmente omiso en ese y en otros asuntos para resolver los problemas. Incluso, pero cuando dices omiso, ¿significa que no tomó las decisiones, ¿sí?, o que él tuvo algún tipo de relación? Algunos reportes dicen que él estuvo metido en eso, porque si bien el brazo ejecutor fue José Antonio Zorrilla Pérez, que era director de la Dirección Federal de Seguridad, en ninguna parte del mundo, Temuris, tú que has viajado creo que más que yo, en ninguna parte del mundo la policía política actúa por sí sola. ¿Por qué decimos que estaba metido Manuel Bartlett? Hay que recordar 2 cosas. Primera, que al señor Miguel de la Madrid, cuando llega al gobierno, un periodista, Jack Anderson, en Estados Unidos, lo acusa de corrupción por varios millones de pesos, de haber recibido dinero para su campaña y de embolsarse varios millones de pesos. ¿Quién sigue esa pista? Manuel Buendía. Y lo hace públicamente. Entonces dice, Miguel de la Madrid, primer lugar. Segundo lugar, el día que asesinan a Manuel Buendía, llegó en un tiempo récord Zorrilla Pérez.
Nosotros hicimos el recorrido. O sea, nada más para recapitular. Sí, claro. Manuel Buendía es asesinado el 30 de mayo de 1984, cuando de la Madrid tenía 1 año y medio en el poder, y también Manuel Bartlett como secretario de Gobernación. Así es. Él permaneció la totalidad del periodo de la Madrid. Y al paso de los años, después de que sale de la Madrid, después de que sale Bartlett, finalmente es detenido y procesado José Antonio Zorrilla Pérez, el director de la Dirección Federal de Seguridad, Así es. por ese asesinato, ¿no? Y condenado. Así es. La cuestión aquí es qué tanta independencia tenía. O sea, la sospecha es que Zorrilla no actuaba con independencia del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Obviamente, y lo digo por varias razones. Primero, por lo que decía, ningún miembro de la policía política actúa solo. Segundo, Manuel Buendía debía, entre comillas, muchas cuentas a Miguel de la Madrid y a ese sexenio. Tercer asunto, Manuel Buendía estaba investigando el narcotráfico en México, empezaba a investigar. Cuarto asunto, el señor José Antonio Zorrilla Pérez les da credenciales de la Dirección Federal de Seguridad como comandantes a varios narcotraficantes. De Caro Quintero. Caro Quintero, Félix Gallardo, Doneto, etc. Y quinto lugar, todo eso no es posible siendo que un secretario de Gobernación pues esté en la luna o no se esté en dónde. Entonces, hay una relación directa en estas cosas. Es decir, y no fue un solo acontecimiento, fueron varios acontecimientos en donde el señor Manuel Bartlett pues no tomaba aparentemente atención. ¿Por qué no tomaba atención? Siendo que en esos años el narcotráfico empieza a crecer. Incluso hay estudios en aquellos años que el narcotráfico inyecta a México, porque había crisis en el sexenio de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid entró con una crisis económica terrible después de López Portillo, porque se caen los precios del petróleo. ¿De dónde se sostenía el presupuesto de México? De un préstamo estadounidense y de otro asunto que sacaron en varias publicaciones extranjeras del narcotráfico mexicano. Y los narcotráficos eran protegidos. Permíteme un momentito, vamos a ir a una pausa. Estamos a la mitad del programa, pero pronto seguiremos con Jorge Meléndez. Estamos de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura. Estamos conversando con el periodista Jorge Meléndez sobre, en particular, el caso Buendía y la relación entre entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett con estas acusaciones, ¿no? Que él fue acusado por agentes de la DEA en cortes de Estados Unidos por encubrir el narcotráfico, ¿no? Bueno, es un momento que no puede ir a Estados Unidos. Acaba de salir hace poco varios reportes que pues él va a ser el secretario de la Comisión Federal de Electricidad, pero no va a poder ir a Estados Unidos porque hay todavía, sabemos que los archivos de estos señores que de repente se desclasifican, aunque no totalmente, está metido el señor Bartlett ahí en alguna cuestión. Lo que nosotros reclamamos fue el asesinato y por eso lo seguimos reclamando después de que salió el señor Miguel de la Madrid y el señor Manuel Bartlett, y llegó un nuevo procurador y nos hizo un poco caso. Hicimos nosotros algo que no se había hecho en México, pedir un fiscal especial, que fue el señor García Domínguez de Guanajuato, que fue una excelente persona, porque antes los procuradores, había uno, por cierto, llamado Renato Sales, papá del que está ahora, no hizo absolutamente nada, y había varios, hasta que llegó García Domínguez. Hicimos un comité de seguimiento de García Domínguez, él aceptó muy ampliamente. Estaba ahí Miguel Ángel Granados Chapa, estaba Rogelio Hernández, estaba un compadre de Manuel Buendía, Félix Fuentes, y varios más. Y entonces nosotros, sobre todo Rogelio Hernández y yo, seguimos el asesinato, fuimos a Veracruz, donde nos estaban esperando unos narcotraficantes, nos regresamos, hasta que dedujimos, porque no podíamos tener la certeza que era
este señor de la Dirección Federal de Seguridad, que había llegado en minutos, en 2 minutos. Bueno, ni corriendo llegas de la Secretaría de Gobernación a la... Al sitio del crimen. sí, que estaba en la calle de Insurgentes. El señor Manuel Buendía tenía supuestamente un despacho que decía MIA, Mexican Intelligence Agency, ¿no? En lugar de CIA. CIA mexicana. Sí, porque él había denunciado a varios agentes de la CIA en México, me acuerdo muy bien, a uno Harry Stephan. Entonces, él tenía, entonces él tenía ahí su agencia, supuestamente, y tenía los archivos ya de algunas cuestiones. Le habían reportado el narcotráfico, como ahora lo sabemos por algunos obispos de Guerrero, le habían reportado militares, le habían reportado algunos grupos que ya empezaban a ser extorsionados por el narcotráfico, no como ahora que es excesivo y demás. Entonces, él manejaba toda una serie de cuestiones muy puntuales. Por eso... ¿sí? O sea, hay una cosa que nos acaban de recordar en la revista Proceso, ¿no? Que es bastante dramático, una crónica que realizó Vicente Leñero sobre un incidente de aquella época, cuando José Antonio Zorrilla, el director federal de seguridad, fue a amenazar, fue a las oficinas de la revista Proceso a amenazar a Julio Scherer García y a Vicente Leñero. Y Leñero cuenta, ¿no? Cómo no solamente los amenazó, sino que Zorrilla dijo que iba a matar a las hijas de Leñero. Así es. Con lo cual la revista Proceso retiró un reportaje. Pero también establece Leñero que José Antonio Zorrilla estaba hablando en nombre de Manuel Bartlett Díaz, porque el reportaje tenía que ver con una extraña situación con parientes de Bartlett que se habían metido en Venezuela en una extraña secta religiosa. Y Bartlett, secta y narcotráfico. No lo dicen ahí, pero yo te lo digo aquí. Y narcotráfico. Y Bartlett había ordenado el secuestro extraterritorial en otro país, ilegal, extrajudicial, de sus familiares para sacarlos de esa secta. Por eso tuvo acceso a la historia, la iba a publicar, y José Antonio Zorrilla amenaza a las hijas de Leñero de muerte para que no se publique, y no se publicó la historia. O sea, la relación entre Bartlett y Zorrilla no solamente era cercana, sino que Zorrilla le hacía el trabajo sucio a Bartlett. Como es lógico. Y qué bueno que hemos ganado la libertad de expresión, y digo hemos ganado a base de periodistas muertos, de esfuerzos de organizaciones, de apoyo de individuos, de ciudadanos y demás. Y podemos decir ahora esto que tú estás diciendo, que yo estoy diciendo, porque antes no se podía decir. Antes, justamente, una revista como Proceso, con tanto prestigio, con tanta fuerza, con tanto respeto, tuvo que decir, mejor no. Bueno, eso lo estamos diciendo en TV UNAM, ¿eh? Sí. No nos van a invitar a Televisa ni a TV Azteca, ni a los canales del Estado mexicano a hablar sobre esto. Jamás. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso decía que bueno, estamos en el Templo de la Libertad de Expresión. Yo tengo 45 dando clases, digo muchas cosas a favor y en contra, incluso de autoridades universitarias, nunca he tenido problemas, y lo podemos decir aquí, en Televisa jamás. Hay que ver Un extraño enemigo, que es una serie aberrante. Esa idea de que el 68 fue un pleito entre Alfonso Corona del Rosario y Luis Echeverría por la presidencia, pues es un cuento muy viejo que manejó, por cierto, el periódico El Día después del movimiento, y que se ha caído a pedazos. Eso no es para nada serio. Por lo tanto, sí podemos decir esto aquí porque hay una libertad de expresión. Si yo llego y digo 10% de lo que te he dicho en Televisa, pues a lo mejor me filman, pero no lo pasan, ¿no? Entonces, yo a Televisa la tengo muy bien catalogada y me parece un enemigo de la libertad de expresión, no con Jacobo Zabludovsky, que para mí no fue un periodista, fue un mercantilista de la información, hasta que corren a su hijo. No, con la Televisa de ahora. La Televisa de ahora sigue en lo mismo, ¿no? Entonces hay cualquier movimiento social y hay que denigrarlo.
Bueno, ha cambiado maestros, Televisa, ¿no? campesinos. Antes todo. era un soldado del PRI, ahora el PRI es un soldado de Televisa. Sí, también, ¿no? Ha cambiado. pero de todas maneras, si tú llegas a Televisa, pues no puedes decir muchas de las cosas que estamos ahora discutiendo, ¿no? Es muy complicado porque ellos tienen intereses muy fuertes respecto a personajes, funcionarios y demás del pasado y del presente. Imagínate qué les debe de haber sabido Gutiérrez Barrios, que a lo mejor está por ahí, su archivo. Yo quise investigar eso, no se pudo, pero seguramente van a salir archivos de cuánto les daban a estos, cuánto les dan, como ahora están saliendo, que una serie de un señor López Dóriga, pues tiene un portal y recibe decenas de millones de pesos en ese portal, que tiene un programa en Radio Fórmula y cobra 40-50% de publicidad, que le da publicidad a Petróleos Mexicanos. ¿Por qué le va a dar publicidad a Petróleos Mexicanos a una serie de periodistas? Pues si era un monopolio. A lo mejor ahora, ya que está en la competencia, sí le tiene que dar publicidad. ¿Por qué el Seguro Social tiene que pagar en los espacios privados una serie de publicidad? Si está haciendo un servicio social, no está compitiendo contra la clínica de los señores Vázquez Raña ni nada. Entonces, el gobierno ha alentado todo eso para amordazar. Por fortuna, habemos algunos que pues no estamos buscando ni hacernos ricos ni que nos caiga en la boca, y por tanto podemos hablar con total libertad. Y si alguien está en desacuerdo con este programa, pues puede llamar y nos careamos. Yo no tengo ninguna cuestión al contrario, me parecería loable. Con esto de los archivos que el nuevo gobierno dice que va a poner a disposición, bueno, sería muy importante que sea de disposición libre como la que había antes con los que pusieron en Lecumberri, en donde los investigadores podían meterse a escarbar en las cajas y sacar ellos mismos y encontrar las cosas. Ahora hay que ir a un mostrador y pedir que le entreguen a uno cosas que no se sabe que existen. La cuestión de la investigación era meterse en esas cajas y sacar las cosas, ¿no? Pero me pregunto, por ejemplo, ¿qué saldrá acerca de Manuel Bartlett, ¿no? O sea, también sería, porque precisamente el problema de aquella época, ese crimen quedó impune, y el problema de esta época es que los asesinatos, los crímenes, no solamente quedan impunes, sino que aquellos que están involucrados terminan de vuelta, se reciclan, a veces pasan un poquito a la intemperie y luego se regresan al poder político, que es el caso de Manuel Bartlett, ¿no? Ahora va como mencionabas, va a otra CFE. Hace 30 años tuvo la Comisión Federal Electoral, ahora tendrá la Comisión Federal de Electricidad. Es cierto. Yo creo que le gustan el siglo. Le gustan. ¿No? Pero bueno, regresando, comentabas también sobre el 68. Nos trajiste este libro que tiene una edición extraordinaria, impecable, está súper bonito. Y te lo traje para ti. Este libro se llama Asalto al cielo, lo que no se ha dicho del 68. Del 68. ¿Qué es ese libro? ¿Es una compilación? Sí, mira, este libro lo presentamos hace 20 años. Lo corregimos y le añadimos algunas cuestiones. Por ejemplo, un apartado de una muchacha estrella que fue la dirigente de Prepa 6, porque no había un enfoque total y absolutamente de las mujeres. Lo hicimos hace 20 años, 5 personas: Enrique Condés Lara, Joel Ortega Juárez, Rubén Arechiga, tu servidor, y Jorge Pou Hurtado. Jorge Pou Hurtado desgraciadamente falleció, pero los otros 4 lo hicimos y agregamos a Estrella, y hay una presentación del rector de la Universidad Autónoma de Puebla. Y aquella estaba también, tenía esta edición tan fina, es a todo color, papel grueso, muy buena definición de las fotos, está muy impresionante el libro. Y además es un libro que, si tú lo ves, es totalmente gráfico. Y es totalmente gráfico, trae hasta los comerciales que había entonces, el Gansito, Marinelli. ¿Y la edición original estaba igual de No, porque eso la hizo Ciano y no la hizo así. Entonces, ¿qué hicimos? Sobre todo Enrique Condés y yo, rehacer el libro, y Enrique le propuso al rector de la universidad, Alfonso Esparza,
Tenemos que apresurarnos porque estamos a punto de acabar. Cediéramos nuestros derechos, pero que se hicieran 67,000 ejemplares y se regalara a los universitarios de la Puebla, estudiantes, investigadores y maestros. Y de repente, después de hacer eso, sacar el ISBN y sacar la página legal, el rector dijo, no puedo. El rector de la UAP. El rector de la UAP, Alfonso Esparza. Y ahí lo tienen bodegado. ¿Por qué? Es un misterio que no sabemos. Bueno, y además no quiero ni imaginar cuánto costó una edición tan costosa y que además en esta cantidad de ejemplares. Yo te lo digo porque nosotros hablamos con los impresores a los cuales no les han pagado. Esta edición costó cerca de 10 millones de pesos. Pero ese fue un acuerdo del rector con Enrique Condés. No es que nosotros hayamos hecho algo ilegal o demás. Y la propia impresora está demandando a la universidad porque no le ha pagado. Pues es una pena que este libro tan bello y tan lleno de información, no lo conozco, pero lo leeré. Por favor. Esté embodegado y además son recursos de la gente, ¿no? Sí. Pero bueno, de eso podremos conversar en otra ocasión. Jorge, muchísimas gracias. Siempre gracias es un gusto verte. Y nos vemos el próximo sábado. Ya nos vemos con prisa, pero es un placer. Gracias, amigos y amigas de la televisión universitaria.